Muy buenas noches, señores estudiantes, reunidos nuevamente para ver un tema más de la microeconomía. Bien, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de lo que viene a constituirse en el fondo las elasticidades. Me van a permitir compartir información. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda. Para empezar a hablar de la elasticidad precio de la demanda, vamos a partir dibujando el gráfico de una curva de demanda típica, donde vamos a tener el eje horizontal con la cantidad y el eje vertical con el precio, y vamos a tener nuestra curva de demanda. Entonces, ¿qué queremos ver con la elasticidad? La elasticidad lo que nos muestra es la magnitud de un cambio. Y cuando hablamos de la elasticidad precio de la demanda, lo que nos dice es cuál es la magnitud o el efecto en número o valor frente a un cambio en el precio de la demanda. Pero el problema es en qué variable vamos a analizar este efecto. Y lo que nos interesa ver es cómo cambia o varía y cuál es la magnitud de esa variación de la cantidad demandada. Eso es lo que más nos interesa. Entonces partamos con un precio cualquiera, que vamos a tener precio 0 y cantidad 0. Y supongamos de que el precio va a aumentar. Vamos a tener un aumento en el precio al precio 1. Y esto, por la ley de la demanda, nos dice que la cantidad demandada va a disminuir frente a este aumento en el precio, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, la pregunta interesante que nos hacemos es, dado que cambió este precio, ¿cuánto cambió la cantidad demandada? Y para eso vamos a ir a ocupar la herramienta que es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, partamos con la fórmula y la notación. La elasticidad precio de X, que sería elasticidad precio de la demanda, va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad partido por una variación porcentual del precio. Esta es la fórmula que vamos a utilizar siempre para analizar la elasticidad precio de la demanda. Y por definición es la variación porcentual de la cantidad partido por una variación porcentual en el precio. Y ahora veamos qué significa esto. Lo que queremos ver es, si es que tenemos una variación aquí en el precio y que sea una variación porcentual, queremos ver cómo va a afectar a la cantidad y cuál va a ser esta variación porcentual de la cantidad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 3. Y aquí analicemos al tiro el signo negativo que tiene la elasticidad. Cuando tenemos un aumento en el precio, sabemos que la cantidad demandada va a disminuir. Por lo tanto, la relación es negativa entre el aumento del precio y la disminución de la cantidad. Y por lo tanto, siempre la elasticidad precio de la demanda va a tener valor negativo. Ahora, algunos economistas o algunos libros consideran que es más fácil trabajar con elasticidades precios de la demanda en valor absoluto. Entonces, ¿cómo definen la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de X es igual a menos la variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual del precio. Y al poner este menos adelante, y dado que asumimos que la demanda tiene pendiente negativa, lo transformamos esto en un número positivo. En general, en todos mis videos, yo ocupo la elasticidad precio de la demanda con valor absoluto o sin valor absoluto, positivo o negativo. ¿Y por qué hago eso? Porque finalmente quiero que ustedes
se den cuenta de que algunos libros lo toman de una manera y otros libros de otra, y que no se confundan si es que tienen que calcular o hacer cálculos tomando un valor negativo o positivo, da lo mismo. Entonces, la elasticidad precio de la demanda dijimos que era -3. ¿Qué significa este -3? Significa que la variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual del precio es igual a -3. Y podemos despejar fácilmente esta ecuación y vamos a dejar que la variación porcentual de la cantidad va a ser igual a 3 veces la variación porcentual del precio. Y esta última ecuación es la que más nos interesa y de donde podemos tomar mucha información. ¿Qué nos está diciendo este -3 en la elasticidad precio de la demanda? Nos dice que si hay una variación porcentual en el precio, la variación que va a experimentar la cantidad demandada, su variación porcentual, va a ser 3 veces la variación porcentual del precio que vimos. Es decir, que si cambio el precio un poquitito, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser 3 veces más grande. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí se nos quedó el signo negativo, que va a estar por acá, y ahí ya estaría bien hecha la fórmula. Aunque claramente da exactamente lo mismo como lo analicemos. Lo que importa es entender que tenemos una pendiente negativa y por lo tanto la relación entre el precio y la cantidad va a ser negativa. Y esta es la información que nos entrega la elasticidad precio de la demanda. También podríamos tener otro ejemplo. Y podríamos decir, por ejemplo, que en vez de -3 es -1. O que en vez de -1 puede ser 1. Aquí ya está en valor absoluto. O que puede ser 0,5. O cualquier valor que queramos asignarnos. Y despejando la variación porcentual de la cantidad, pasando esta variación porcentual del precio para el otro lado, podemos ir haciendo el análisis de qué significa exactamente cada una de estas elasticidades y cómo va a responder y en qué tamaño va a responder la cantidad demandada. Eso es la elasticidad precio de la demanda. En otros videos que están en el canal vamos a ir analizando también cómo podemos tomar desde la ecuación de la elasticidad precio de la demanda, tomar distintas formas de representar esta misma ecuación para encontrar resultados diferentes o nuevas formas de análisis. Pero la lógica va a ser siempre la misma. La elasticidad precio de la demanda nos muestra cómo responde la cantidad demandada porcentualmente frente a una variación porcentual en el precio de ese bien o servicio. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a analizar los posibles valores que puede tomar la elasticidad precio de la demanda. La forma más simple de entender cómo está funcionando la elasticidad precio de la demanda es con la fórmula de la elasticidad. Entonces, la fórmula de la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a una variación porcentual en la cantidad demandada partido por una variación porcentual en el precio. Esta es nuestra fórmula. Entonces ahora tenemos que empezar a pensar y a ver cuáles son los posibles valores o qué números puede tomar esta elasticidad de precio de la demanda. Y para ayudarnos también vamos a graficar una curva de demanda cualquiera que vamos a tener acá, cantidad, precio, estamos graficando la demanda y la demanda va a ser de esta forma. Entonces con estos dos elementos ya vamos a poder responder esta pregunta. Entonces partamos preguntándonos, ¿cómo se analiza la elasticidad de precio de la demanda? Y para hacerlo tenemos que tener una variación porcentual en la cantidad y una variación porcentual en el precio. Es decir, necesitamos dos puntos. Partamos al tiro mostrando estos dos puntos. Vamos a tener precio 0 y cantidad 0. Y un segundo punto va a ser, vamos en este ejemplo a aumentar el precio. Precio 1 y cantidad 1. Veamos a través de los signos qué está ocurriendo. Lo que sabemos es que aumentó el precio y este aumento en el precio lo que nos va a implicar es que va a disminuir la cantidad demandada. Entonces vamos a tener una disminución en la cantidad demandada.
Y si llevamos estos aumentos y estas disminuciones a nuestra fórmula, vamos a tener que la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a un aumento en el precio, que sería una variación porcentual del precio con signo positiva, porque aumentó el precio. En cambio, dado este aumento en el precio, vemos, que está reflejado acá en el gráfico, vemos que le pasa a la cantidad y nos damos cuenta que la cantidad disminuye. Es decir, que la variación porcentual de la cantidad disminuyó. Entonces estamos dividiendo o tenemos un cociente entre un número negativo y un número positivo. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda va a ser siempre un número negativo, es decir, que va a ser menor o igual a cero, siempre. Pero esto es cuando aumenta el precio. ¿Qué pasaría si en vez de aumentar este mismo precio, hacemos que disminuya? Entonces vamos a tener un segundo punto, vamos a seguir trabajando con este precio 0, pero ahora el precio 0 no cambió hacia el precio 1, sino que va a disminuir hacia el precio 2. Y si es que disminuye el precio, y según la ley de la demanda, todo lo demás constante frente a una disminución en el precio, su cantidad demandada va a aumentar. Y lo vemos por acá en la cantidad 2, que aumentó. Entonces ahora tenemos otro caso. Disminuimos el precio y esto implicó y generó por la ley de la demanda de que la cantidad demandada iba a aumentar, es decir, aumenta la cantidad. Y ahora podemos ver la fórmula de nuevo y vamos a tener que la elasticidad precio de X va a ser igual a, si es que disminuye el precio, el denominador, que es la variación porcentual del precio, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el precio está disminuyendo. Y si es que aumenta la cantidad, entonces el numerador, que va a ser la variación porcentual de la cantidad, va a ser positivo. Y aquí volvemos al mismo caso en que tenemos una división o un cociente entre un número positivo y un número negativo. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda va a ser menor o igual a 0 en todos los casos. Y este menor o igual a 0 lo dejo con la igualdad a 0, es decir, que digo que la elasticidad de precio de la demanda puede tomar el valor 0, porque hay veces que la elasticidad precio de la demanda es efectivamente 0. Entonces, por eso dejo esta igualdad. Entonces, recapitulemos un poco. Si es que hacemos aumentar el precio, la elasticidad precio de la demanda es menor o igual a 0. Si es que hacemos disminuir el precio, la elasticidad precio de la demanda es menor o igual a 0. Entonces, ¿qué valores puede tomar la elasticidad precio de la demanda? La respuesta para eso va a ser que la elasticidad precio de la demanda va a existir y va a pertenecer a cualquier valor entre menos infinito y 0. Todos esos valores va a poder tomar la elasticidad precio de la demanda. Y ahora la pregunta que viene, y que espero que se le estén haciendo, es que muchas veces se ven en los libros que la elasticidad precio de la demanda es, por ejemplo, igual a 5. Y claramente esta elasticidad precio de la demanda no es negativa, sino que es un número positivo. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es bastante sencilla y bastante ridícula. Y es simplemente por conveniencia o por convención. Cualquiera de las dos alternativas que queramos ocupar de excusa. ¿Por qué se da esto? Porque algunos economistas, y dependiendo del libro que estén leyendo, dicen, ya todas las personas saben que la elasticidad precio de la demanda va a ser un número negativo. Pero para que sea más sencillo y más simple, lo vamos a escribir como si fuera un número positivo. Es decir, que vamos a tomar el valor de la elasticidad de precio de la demanda y le vamos a poner un signo menos adelante o, si lo quieren ver de esta otra forma, lo vamos a ver en valor absoluto. ¿Y por qué lo hacen así? Simplemente por facilidad y por conveniencia. Esto no afecta absolutamente nada el análisis, porque ya sabemos que si aumenta el precio, la cantidad demandada va a disminuir. Y también sabemos que si disminuye el precio, la cantidad demandada va a aumentar. Entonces ya sabemos que es negativa esta relación. Y además la relación entre el precio y la cantidad, vemos que es negativa en la pendiente negativa que tiene la ecuación de demanda. Entonces,
Todas las indicaciones nos están mostrando que la elasticidad de precio de la demanda es negativa. Pero algunos, por conveniencia o porque simplemente les acomoda más, ocupan la elasticidad de precio de la demanda con un signo menos adelante o en valor absoluto, como lo quieran ver. Y de esa manera, dependiendo qué libro estén leyendo, va a ser si la elasticidad de precio de la demanda es positiva o negativa. Pero, y aquí es algo muy importante, solamente puede ser o positiva o negativa. No se va a dar ningún caso donde tengamos elasticidad de precio de la demanda de que sea o un número positivo o un número negativo al mismo tiempo, sino que siempre vamos a tener un solo tipo de elasticidad. Si las tomamos en valores absolutos, genial, van a ser siempre positivas. Si las tomamos normalmente, genial, van a ser siempre negativas. Y ahí depende del autor que estemos viendo. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también... Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a ver las distintas tipos de curvas de oferta según su elasticidad. Entonces partamos viendo cómo se pueden estar viendo estas curvas. Vamos a partir con un caso bien extremo, que es cuando tenemos una oferta perfectamente inelástica. Y eso lo podemos graficar como una línea vertical, uy, que suena, oferta, y aquí vamos a tener entonces una oferta perfectamente elástica. ¿Qué significa que sea la oferta perfectamente elástica? Lo que nos está diciendo es que los productores, los oferentes, van a querer ofrecer la misma cantidad, esta cantidad Q0, sin importar el precio que haya en el mercado. Siempre van a querer estar ofreciendo la misma cantidad. Ese sería el primer caso. Vayamos avanzando en los casos hasta llegar al otro caso más extremo, que en vez de una línea perfectamente inelástica, la curva de oferta, va a ser, y una línea vertical, va a ser una línea horizontal, que sería la curva de oferta perfectamente elástica. Entonces, y aquí hay que cambiar, esto es perfectamente inelástico. Entonces, desde una curva de oferta perfectamente elástica, vamos a pasar a una curva de oferta simplemente inelástica. ¿Y cómo podemos graficar eso? Bueno, va a ser una curva de oferta con pendiente positiva, pero que no va a estar tan vertical. Y lo que nos está diciendo esto es que frente a un cambio porcentual en el precio, la cantidad varía bastante menos. Eso es lo que nos está diciendo que sea una oferta más inelástica. Entonces partimos con una oferta perfectamente inelástica, después pasamos a una curva de oferta inelástica, es decir, que reacciona a la cantidad frente a cambios en el precio, pero no tanto. Y después de una curva de oferta inelástica vamos a pasar a una curva de oferta unitaria. Y aquí vamos a la curva de oferta a partir desde el origen, tenemos nuestra oferta, que va a ser la oferta unitaria. Y lo que nos está diciendo esta curva de oferta unitaria es que frente a una variación porcentual en el precio, la respuesta al cambio en el precio, que sería la cantidad demandada, la variación porcentual de la cantidad demandada, va a ser de la misma magnitud. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, que si el cambio en el precio fue un 10%, la cantidad ofrecida va a cambiar de igual manera en un 10%. Entonces, partimos con oferta perfectamente inelástica, oferta inelástica, oferta unitaria, y ahora ya pasamos a la zona de la parte más elástica de la oferta. Y podemos volver a graficar por acá una curva de oferta elástica. Y esta curva de oferta elástica, ¿qué característica tiene? Es que frente a variaciones en el precio, variaciones porcentuales, aquí anotemos la fórmula de la elasticidad de precio de la oferta, que es igual a la variación porcentual de la cantidad con respecto a una variación porcentual del precio. Frente a variaciones porcentuales del precio pequeñas, la variación porcentual de la cantidad va a ser más grande en comparación con la variación porcentual del precio. Eso es lo que nos dice una curva de oferta elástica. Y finalmente llegamos al último tipo de curva de oferta, que sería una curva de oferta perfectamente elástica.
Y lo que nos dice la curva de oferta perfectamente elástica es que los oferentes van a estar dispuestos a ofrecer solo a este precio que estamos viendo, precio cero, y van a ofrecer cualquier cantidad, la cantidad que puedan ofrecer, toda la máxima cantidad posible. Si es que el precio es mayor, también van a querer seguir ofreciendo todo lo posible. En cambio, si es que el precio baja de este precio cero, los oferentes en ese punto ya no quieren ofrecer más. Eso es lo que nos dice una curva de oferta perfectamente elástica. Ahora llevémoslo a ejemplos para que sea más fácil entenderlo. Con una curva de oferta perfectamente inelástica, un ejemplo que no es tan loco, porque aquí nos estamos metiendo a teoría económica y a matemáticas, que el papel aguanta todo, pero un ejemplo de una curva de oferta perfectamente inelástica podría ser, por ejemplo, las entradas a un concierto. ¿Y por qué? Porque en el espacio de un concierto hay un cierto número de asientos. No podemos poner más asientos si es que queremos vender una mayor cantidad de entradas. ¿Por qué? Porque normalmente los estadios donde se hacen los conciertos tienen una cantidad determinada, fija, de asientos. Entonces ahí podríamos ver y acercarnos un poquito a un ejemplo de una oferta perfectamente inelástica. Es decir, que van a seguir ofreciendo siempre la misma cantidad de asientos, que es la máxima, y dependiendo del precio, por más que suba el precio, no van a poder ofrecer más asientos. Después, si nos vamos a una curva de oferta inelástica, no perfectamente inelástica, podrían ser empresas donde su proceso productivo es muy difícil de cambiar. ¿Y qué ejemplo podríamos tener? Acá podríamos tener quizás una empresa de autos, donde están todas las líneas de producción con todos los robots armando los autos y fabricándolos, y por más que aumente el precio, es bastante difícil aumentar la capacidad productiva de esta línea de producción de los autos. Entonces ahí podríamos acercarnos a una oferta tal vez más inelástica. Ahora, una oferta unitaria, ahí no necesariamente tenemos que encontrar un ejemplo tan directo. Acá la gracia es que si es que el precio cambia en un 10%, aumenta un 10%, nosotros queremos aumentar también la cantidad un 10%. Y quizás podríamos poner de ejemplo una empresa cualquiera que no sea tan intensiva en la línea de producción como era el ejemplo de una fábrica de autos, sino que menos intensiva en los recursos que está produciendo. Quizás una empresa de contabilidad donde tienen los contadores, y ahí podríamos ver que si empieza a aumentar el precio, ellos podrían querer aumentar su cantidad producida, que serían los trabajos de contabilidad, en igual magnitud. Pero ahí ya va a depender súper específicamente de la empresa que estemos mirando. Una oferta más elástica la podríamos ver en empresas donde son bastante sensibles al precio y que la reacción de la cantidad, variación porcentual, es bastante fuerte, y eso lo podríamos ver quizás en empresas que pueden sustituir lo que están produciendo. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que fabrica helados y que tiene distintos sabores de helado. Si nos enfocamos en solo un helado, podríamos decir que si es que ya no está de moda el helado de chocolate, se pueden cambiar fácilmente al helado de vainilla. Y ahí cambiarían todo su proceso productivo, y si es que el precio del helado de chocolate empieza a caer, se pueden cambiar a este proceso productivo. El ejemplo no es muy bueno, que digamos, pero es cercano un poco para entender cómo sería una oferta elástica. Y ya, si nos vamos a una oferta perfectamente elástica, ahí sí que es bastante más difícil encontrar una empresa que se parezca realmente a esto, porque lo que nos dicen es que si el precio baja, aunque sea un poquitito, bajamos 100% la producción a cero. Y si es que el precio aumenta bastante, y si es que el precio cambia, aunque sea un poquitito hacia arriba, nuestra producción va a ser infinita. Aquí quizás los ejemplos típicos que dan es que podría ser, por ejemplo, una panadería, donde podría producir más panes o comprar más hornos, y sería relativamente sencillo aumentar la capacidad. También podría ser, por ejemplo, una pizzería, donde pueden ir aumentando la línea de producción. Pero de nuevo, los ejemplos no son tan buenos. Es tratar de acercarnos a este concepto de oferta perfectamente elástica, que funciona más en teoría más que en la vida real. Esa es la lógica que hay detrás. Entonces, así tenemos los 5 tipos de curvas de oferta según su elasticidad, donde partimos con una oferta perfectamente inelástica, después nos fuimos a una oferta inelástica, oferta unitaria,
oferta elástica y finalmente una oferta perfectamente elástica. Esos serían los tipos de oferta con sus respectivos ejemplos. Ojalá que les haya gustado este video. Cualquier comentario o consulta lo pueden poner más abajo. Y recuerden Bien, vamos a entrar a hablar, hemos visto los videos de elasticidad, elasticidad de la oferta, elasticidad de la demanda. Vamos a hablar qué es elasticidad. En definitiva, la elasticidad lo que va a medir es la sensibilidad de la variación que presentan una variable a los cambios experimentados por otra. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de que cambia una variable y cómo va a cambiar la otra variable. Eso es en términos de elasticidad, pero en términos generales. Es decir, si yo ingreso calor a un polo extremo de un tubo metálico o de un alambre, pues el calor hace que genere cambios en el producto, cambios en el metal, y entonces tiende a volverse más frágil, tiende a doblarse, tiende a generar curvatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la variación, la sensibilidad que tiene la variación de los cambios experimentados de una variable frente a otra. Económicamente o matemáticamente es la variación de la variable X, la variación porcentual de la variable X sobre la variación porcentual de Y. Entonces, esta variación porcentual de X sobre la variación porcentual de Y lo trasladamos económicamente. ¿A dónde? A la elasticidad precio de la demanda, que me determina que la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Entonces ahí tenemos nosotros un análisis de elasticidad, precio de la demanda. Vamos a insertar para aclarar un poco más este aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos
Perdón. Ya, entonces, ¿cómo me va a dar la variación del precio?
¿Ya? Esta variación del precio es lo que me determina a mí la variación que va a tomar entre el precio y la variación de la cantidad. A esto le llamamos elasticidad de la demanda. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de la elasticidad de la demanda, la variación que tiene en el precio, precio 1, precio 2, insertemos los precios. Ya, la variación de las cantidades y la variación de los precios, que me falta el otro precio, y al inserto y terminamos el gráfico. Entonces, a eso le llamamos elasticidad de la demanda, a las variaciones del precio precio 1 y precio sub 2. A esta variación es lo que llamamos por elasticidad. Perfecto. ¿Cuántos tipos de elasticidades tenemos? Tenemos la elasticidad perfectamente inelástica, donde la elasticidad perfectamente elástica solamente
tiene una línea paralela al eje de los precios. Pues la cantidad aquí no le interesa al consumidor. ¿Sí? Ejemplos, la electricidad, la leche, el arroz, la gasolina, la insulina y la sal. Que por más que suban los precios, la gente va a demandar el producto. 2. Elasticidad unitaria. La elasticidad unitaria es igual a 1. El coeficiente es unitario y significa que ante una variación del precio existe un cambio de cantidades en igual proporción. Es decir, el porcentaje de la variación del precio es igual al porcentaje de la variación de la cantidad. Entonces, vean, aquí el porcentaje es idéntico. Elasticidad elástica. Esta elasticidad tiene un coeficiente mayor a 1. Es elástico. Significa que ante las variaciones de los precios, las cantidades cambian en mayor proporción. Es decir, vea, aquí la proporción de la cantidad es más grande que la proporción del precio. Elasticidad inelástica. Es menor a 1, el coeficiente es inelástico. Significa que ante variaciones en los precios existen pequeños cambios en las cantidades. Vea, la variación del precio es más grande que la variación de la cantidad. Y por último, la elasticidad perfectamente elástica. ¿Sí? Esta elasticidad tiende como resultado coeficiente al infinito, lo cual significa que ante variaciones en los precios las cantidades cambian indeterminadamente. Sí, las variaciones cambian indeterminadamente. Se habla de una elasticidad perfectamente elástica cuando un cambio en el precio, sin importar su proporción, le corresponde a variación astronómica en la cantidad demandada. Entonces, ahí estamos hablando de los tipos de elasticidad que existen en el mercado, en la economía. Bien, para nosotros calcular la elasticidad, nosotros debemos establecer niveles de análisis. Primero establecemos dos niveles, un nivel inicial 1 y un nivel inicial 2. Luego calculamos las variaciones de los precios. Y luego la cantidad y las variaciones de la cantidad. Y aplicamos la fórmula de la elasticidad. Apliquémosle la fórmula de la elasticidad. Que dice la variación de la cantidad demandada es igual a la dividido por la variación de la cantidad, la variación del precio para la variación del precio. Un aspecto muy importante, señores. Los datos, los cálculos, se lo realiza en forma absoluta. ¿Sí? No hay precios negativos, no hay cantidades negativas, todo en términos absolutos, números absolutos. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar. Lo que me determina la variación, cierto, es un signo negativo, que subió o bajó. Pero en la realidad lo que a mí me interesa es conocer cuánto varió. ¿Sí? ¿Cuánto varió? Por eso los cálculos se realizan en forma absoluta, todo positivo. Bien, vamos a hacer un primer ejercicio. Dice, Arrocera del Ecuador evalúa el mercado y determina que a un precio de $4 se demandaron 100 unidades y a un precio de $2.50 se demandaron 120 unidades.
La elasticidad, precio de la demanda, va a ser igual a la variación de la cantidad sobre la variación del precio, que en fórmula va a ser igual a la variación de la cantidad para la cantidad y la variación del precio para el precio. Los niveles, vamos a determinar todo lo que toda esta parte que tenemos en la parte de texto, todo lo ponemos en el planteamiento del problema. Dice que a un precio de 4, se demandan 100 unidades. Que a un precio de 2.25, a un precio de 2.50, se demandan 120 unidades. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La variación del precio para la variación de la cantidad. La variación del precio en el nivel 1 no tengo, desconozco. La variación del precio en el nivel 2, ¿cuánto es? 1.5. 4 menos 2.5, 1.5. 100 menos 120, 20 de variación. Entonces, la variación va a ser igual. 20 sobre 100 en la cantidad y 1.5 sobre 4 en el precio. Si dividimos 20 para 100, 0.20 y 1.5 para 4, 0.3750. 0.20 para 0.3750, 0.53. Es una elasticidad inelástica. Y un error. Inelástica, porque la variación del precio es mayor a la variación de la cantidad y su resultado es menor a 1. ¿Sí? Recuerde, aquí decíamos, ¿sí? Menor a 1, inelástica. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Dice, la empresa de pasteles vende 10 unidades, a 100 cada una. La próxima semana a $100 de precio, ¿no? La próxima semana vende 13 unidades a $130. Calcule la elasticidad de esta empresa pastelera. Entonces, precio $100, vende 10 unidades. Precio 130 unidades, vende 13 unidades. Entonces, la variación entre 130 y 100, 30. Entre 13 y 10, 3. Entonces, la variación 3 sobre 10 sobre 30 sobre 100. Entonces, eso quiere decirme 3 para 10, 0,30, 30 para 100, 0,30, elasticidad igual a 1. Elasticidad unitaria, la variación del precio es igual a la variación de la cantidad. Luego vemos la tercera. ¿Sí? La tercera me dice, la empresa Chefarina vende 9 pizzas a $20 cada una. Por el Día de las Madres vende a $19 y vende 11 unidades. Determine el cálculo de la elasticidad. Planteamos primero nivel 1, nivel 2. 20 pizzas, precio $9. 11 pizzas, precio $19. Variación, entre 20 y 19, 1, entre 9 y 11, 2. Entonces tengo la elasticidad precio de la demanda, va a ser igual a 2 sobre 9, 0.22, y a 1 dividido para 20, 0.05, que eso me va a dar 4.40. Como la elasticidad es mayor a 1, pues es una elasticidad elástica. ¿Ya? La variación de la cantidad es mayor a la variación del precio. Bien, hemos revisado los tipos de elasticidad, ¿sí? La elasticidad básica, elasticidad precio de la demanda.
¿Alguna pregunta, señores? No, Inge. Está todo claro, ¿no? Sí. Sí. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para fortalecer el conocimiento. Bien. Dice la pastelería Cirano nos indica que se vende la pasta en los 50 centavos de dólares y se venden unidades. Si el precio, ¿ven? 0,55 dólares, se venden 100 unidades. Se venden 100 unidades. Termine la elasticidad, precio de la demanda. ¿Ya? Precio de la demanda. Entonces, primerito planteamos entonces tenemos los niveles. Tenemos los niveles, nivel 1, nivel 2. Entonces me dice precio, variación del precio, cantidad,
Variación de la cantidad. Ya. El precio me dice que cuando está el precio a 0.50 se venden 100 unidades. Si el precio está a 0.55 se venden 100 unidades. ¿Sí? Entonces, aquí no tenemos ninguna variación, ni precio ni cantidad, pero acá tenemos la variación que es de 0.05 y acá no tengo variación 0. Bien, vamos a calcular la elasticidad de la demanda. Entonces vamos a importar la fórmula. Esa es la fórmula y vamos a determinar. Elasticidad de la demanda va a ser igual. La variación de la cantidad sobre la cantidad, ¿sí? La variación de la cantidad en este caso es 0 sobre 100. 0 sobre 100. ¿Sí? Porque no tengo, ¿ya? Y esto a su vez es dividido para la variación del precio 0.05 dividido para 0.50. Elasticidad de la demanda va a ser igual. 0 para 100, 0. Y esto a su vez dividido para 0.05 para 0.50, 0,10. Elasticidad de la demanda va a ser igual a 0. Entonces es una elasticidad perfectamente elástica. Inelástica. Gráficamente, ¿qué vamos a tener? Gráficamente vamos a tener esto. Lo vamos a hacer solamente a presión. Cantidad. Entonces, la cantidad va a ser de 100. Va a tener una línea ¿ya? Esa es una elasticidad perfectamente inelástica. ¿Alguna pregunta, señores? No, Inge. Vamos a un segundo ejercicio. Dice, los cines Marx nos indican que cuando el precio es de
$6. Las entradas al cine se venden en unidades. Coma. Si el precio sube a $6,50, se venden 95 unidades. Determine el valor de la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Entonces, vamos a planteamiento del problema. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a determinar bien. Entonces, el precio es de $6. Se venden 100 unidades. Si el precio es de $6,50, se venden 95 unidades. Determinamos las variaciones. La variación es de ya, vamos a calcular la elasticidad. Ya, entonces vamos a calcular elasticidad de la demanda, precio de la demanda va a ser igual. Variación de la cantidad, 5 dividido para 100. Y esto a su vez, la variación del precio, 0,50 dividido para 6. Elasticidad de la demanda va a ser igual. 0,05. Esto dividido 0,50 para 6 a 0,08. Elasticidad de la demanda va a ser igual a 0,625. 0,625. Entonces es elasticidad inelástica, porque es menor a 1. ¿Sí? Entonces grafiquemos la función rapidito. Vamos a graficar la función. Presión.
¿Ya? Entonces estamos hablando precio 6,650 a un precio de 100 unidades, 100,95. Entonces pongámosle por aquí, por aquí, pongámosle 100 unidades. Y más acásito, 95 unidades, ¿ya? Entonces pongámosle el precio. 6,50. A un precio de 6 se venden 100. A un precio de 6 se venden 100. A un precio de 6 se venden 100. Y a un precio de 6,50 se venden 95. Entonces tengo la elasticidad de la demanda nivel 2. Nivel 1. ¿Ya? Entonces la variación de la cantidad es mayor que a la variación del precio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? No, Inge. Veamos un tercer ejercicio. ¿Sí? Dice, Sony nos indica que sus impresoras venden en $250 que demandan 1,000 unidades. Si el precio es de 220, si el precio es de $220, demandan 1,500 unidades. Termine la elasticidad
precio. Ya, entonces vamos a hacer planteamiento del problema. Planteamos, ¿no? Precio 250. Se venden 1000 unidades. Precio 220. Se venden 1500 unidades. Entonces, la variación va a ser igual a 30 y la variación va a ser igual a 500. Calculemos la elasticidad. ¿Ya? Entonces, la elasticidad de la demanda va a ser igual. La variación de la cantidad 500 dividido para 1000. Y eso a su vez 30 dividido para 250. La elasticidad de la demanda va a ser igual a 0,50. Esto a su vez dividido a 0,12. La elasticidad de la demanda va a ser igual a 4,16. Entonces, ¿qué tipo de elasticidad? Elasticidad elástica. Elasticidad elástica. ¿Ya? Porque es mayor a 1. Elasticidad elástica. Perfecto. Pues ahora vamos a hagamos rápido el gráfico. Vamos a graficar. Precio. ¿Cuánto tenemos? 250, 220. Creo que está en la página. Sí, ya me habían enviado para. ¿Qué justo había enviado? ¿Ya?
Ahí está. La variación del precio es menor a la variación de la cantidad. Estoy demostrando que es una elasticidad perfectamente elástica. Mayor variación de la cantidad sobre la menor variación del precio. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Bien, entonces le voy a subir. Sí, dígame. Sí, señor. Sí, dígame, señor Toalquiza. No, Inge, no hay ninguna duda. Eso le decía. Ah, ya, perfecto. Entonces le voy a subir el archivo para que tengan de referencia. Bien, está subido el archivo. Si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta al respecto, les agradezco por su presencia a esta hora de clase. Nos estaremos viendo.